Bueno, vamos a hablar de un tema bien relevante, ¿ah? 114.000 familias viven hoy en campamentos. ¿Sí? La Fundación Techo Chile presentó este martes un catastro de campamentos actualizado que arrojó un aumento, escuche bien, de 40% en la cantidad de familias que viven en esta condición de residencia a lo largo de todo el país, llegando hoy a 114.000 familias. En total se registraron 1.290 campamentos, un alza de un 33% en los últimos 2 años, con 34% de familias migrantes. El 24% de las viviendas son consideradas semiprecarias y otro 20% casas consolidadas. Vamos a conversar con Pía Palacios, directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo Chile. ¿Cómo está, Pía? Hola, muy buenas tardes. Todo muy bien, gracias. Bueno, no deja de sorprendernos la cifra. Uno piensa que son estadísticas que finalmente están en un papel, pero no deja de sorprender, sobre todo la cifra en esta materia, Pía. Exactamente, no nos deja de sorprender y también no nos deja de preocupar. Este es un número que antes no habíamos registrado. Sabemos de que el catastro que más había registrado familias viviendo en campamentos fue uno de 1996 y en ese tiempo se registraban 104.000 familias. Por lo tanto, este es un número histórico que también da cuenta del momento que estamos viviendo. Los principales motivos por los cuales las familias llegan a vivir a campamentos son de índole económico y principalmente mencionan el alto costo de los arriendos, y es algo que hemos podido constatar frecuentemente en el país con el alza del aumento del precio de los arriendos y también con la vivienda en propiedad, que cada vez se hace mucho más difícil poder acceder a una de ellas. A ver, porque claro, a veces nos falta tener datos. En los campamentos, ¿cuánta población migrante vive? En este caso, un 34,7% de las familias son inmigrantes. Sabemos que no es en todo el territorio de la misma manera, existen variaciones importantes regionales. Por ejemplo, en la región de Antofagasta hay casi un 73% de las familias son inmigrantes de quienes viven en campamentos. En la región metropolitana un 59%. Pero sabemos también de que en el sur del país hay muy baja migración. Bueno, pero haciendo finalmente tomando un promedio es casi un 30%, no es un tercio, digamos. Exactamente. Es un tercio de población migrante, porque muchos pensarían quizás que era mucho más. Ahora, en términos generales, ellos, claro, si no tienen papeles, si no pueden trabajar, están en una condición completamente, ¿no es cierto?, adversa para poder arrendar algo también. Exactamente, ese es el principal problema. Mayoritariamente son chilenos quienes están en campamentos, también como para poder desmitificar un poco de que las personas piensan que en su mayoría llegan directamente a vivir a campamento. Esto no es así. Imagínate que solamente un 6,2% indica que llega directamente a vivir al campamento desde otro país, solo un 6,2%. Que eso quiere decir de que las familias migrantes intentan tener una solución habitacional dentro del mercado formal, y vivir ante tal exclusión sociohabitacional, lo que hace es que las ciudades terminan expulsando a las familias que son más vulnerables a vivir a estos campamentos. Claro. ¿Cuánto subió en el último tiempo, en los últimos 4 años? Sí, en este caso pudimos ver que según el catastro de nosotros del 2020-2021 existía un 30,58% de familias migrantes, 30,6%. Ahora tenemos un 34,7%. Efectivamente aumentó. Aún así sigue aumentando más en neto las familias chilenas. Lógico. Tenemos un aumento de 14.000 familias inmigrantes en campamento y 17.000 chilenas. ¿Dónde? ¿Por qué era Viña del Mar? ¿Cuál es la ciudad con mayor cantidad de campamentos? En este caso, históricamente, la región de Valparaíso concentra la mayor cantidad tanto de campamentos como de familia viviendo en ellos. Tenemos 280 campamentos en la región de Valparaíso con casi 31.000 familias. Esto es realmente preocupante en este sector, y tenemos campamentos además que son muy grandes, concentran 4 campamentos que tienen más de 1.000 familias viviendo en ellos. Entonces es realmente preocupante. A pesar de todo, la variación no fue muy alta con respecto a otras regiones, fue de casi un 25% con respecto al número de familias,
y con respecto al número de campamentos es un poco más del 20% de aumento. Pero también contrasta con otras regiones del país. Por ejemplo, en Arica y Parinacota tenemos más de un 300% de aumento en el número de familias, a pesar de que el número no es tan alto como lo sí es en la región de Valparaíso. La comuna de Arica, que es la que concentra la totalidad de campamentos en el país, es una ciudad que es pequeña en cuanto a números, si lo comparamos con el resto de las ciudades del país. Por lo tanto, es una presión demográfica importante. Lógico. ¿Qué pasa aquí en San Antonio? Uno va aquí a San Antonio y ve el litoral y se encuentra con unas tomas gigantescas. Sí, por supuesto, son gigantescas. De hecho, en la región de Valparaíso principalmente se concentran las familias que viven en campamentos en la comuna de Viña del Mar, con más de 10.000, y en segundo lugar es la comuna justamente de San Antonio, con más de 8.000 familias viviendo en campamentos. Y este ha sido un aumento que es en un muy corto periodo. Por lo tanto es algo que también preocupa, pero tenemos que considerar el dinamismo urbano que existen en esas ciudades. Tenemos toda una conurbación en el borde costero, en todo lo que es San Antonio, Cartagena y así las demás comunas del borde costero, donde la solución habitacional que existe es muy poca, sobre todo para ese segmento de la población. Lo mismo pasa en Valparaíso y en Viña del Mar, donde existe muy poco suelo disponible. Por lo tanto, al haber mucha presión demográfica ahí, lo que pasa es que tenemos poca oferta habitacional y tenemos muchísima demanda. ¿Qué hacemos en esos casos? Nadie quiere vivir en campamentos. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cuál es el camino a la solución? No cómo se soluciona, porque verdad, pero ¿cómo caminar hacia una solución? Porque cuando uno ve estas tomas gigantes, que ya una vez que está la gente ahí, es imposible sacarla, por la cantidad de personas que son. Sí, exactamente. Algo que pudimos constatar ahora es que los campamentos son cada vez más grandes. En promedio tenemos 88 familias por campamento a lo largo del país. Sabemos de que hay algunos lugares donde los campamentos son muchísimo más pequeños que en otros. Esto supone un montón de desafíos en materia de intervención. Pero para eso sabemos de que ahora con esta radiografía que sacamos podemos tener una diversidad de hogares, tenemos diversidad de trayectorias, diversidad de expectativas, de formas de hogares. Entonces, en ese sentido es sumamente importante diversificar también los distintos medios por los cuales obtenemos la solución habitacional. Necesitamos también poder apuntar a la transitoriedad mientras esperamos la solución habitacional, diversificar también las formas de tenencia y, por supuesto, necesitamos generar oferta. Y eso implica generar unidades de vivienda. ¿Y cómo se hace eso? Perdón. Esto podemos aprovechar los diversos mecanismos que tiene el Estado. Sabemos de que con el plan de emergencia habitacional estamos en la línea correcta. Habla acerca de diversificar, habla acerca de erradicación en casos particulares en los cuales se puede realizar la erradicación, no es en todos los lugares, pero diversificando las soluciones. Y también sabemos de que el Estado cuenta con ciertos mecanismos, pero necesita ayuda también de diversos actores que tienen que ver con la materia habitacional. En este caso no podemos construir viviendas sin los privados, en este caso, y tampoco sin las organizaciones de la sociedad civil, porque no nos podemos olvidar de las comunidades. Tenemos que co-construir con ellos. Y por lo tanto, esta magnitud de familias viviendo en campamento requiere necesariamente esfuerzos de todos. Fíjate que me acaba de llegar una foto de Alto Hospicio, del campamento de La Pampa. Uh-huh. Una foto de hace un año, me la envió aquí Cristian Núñez Fica, y me impresiona, es gigante. Sí. Una foto aérea, pero es impresionante. Sí, es impresionante, porque además ese aumento se ha visto en 2 años apenas. Entonces hemos podido constatar de que en 2 años se han armado campamentos de más de 1.000 familias. Tremendo. Son campamentos ahora, y lo peor de todo, perdón que meta este tema, a lo mejor es un tema que quizás debería tratarse con otras personas también, no tanto con ustedes, ¿no? Pero también aquí hay una industria, hay gente que lucra con esto. En muchos campamentos se ven máquinas trabajando, verdaderas inmobiliarias. Es completamente minoritario. De hecho, un 89% accede a los campamentos mediante un loteo sin pago.
Un 7,6% accede mediante ventas de sitio, existe, pero es minoritario. ¿Qué porcentaje tienen las ventas? ¿Un 13%? Un 7,6% existe respecto a venta de sitios y un 89,3% se lotea sin pago alguno. Por lo tanto, de todas maneras, sigue siendo marginal. Que es un fenómeno que existe, pero sigue siendo marginal. Claro. De todas maneras, como sociedad tenemos que hacernos cargo también de eso. No pueden lucrar con familias que realmente lo necesitan y que básicamente se ven en la presión de que sigue siendo más barato comprar un sitio en estos lugares. Además, juegan mucho con muchas veces el desconocimiento que existe respecto a esto. Hay familias, sobre todo familias inmigrantes, que piensan muchas veces que se tiene ese lugar como definitivo. Bueno, es bueno tener estas cifras porque esta es la verdad, digamos, ¿no? Uno después se maneja por cuestiones más particulares, todo, claro. Uno veía en algunos lados que pasaban estos camiones, que la gente vendía los sitios, que hacía negocio con esto y que, claro, pero si tú dices que no llega al 10%, claro, es una realidad distinta a la que recorre al país, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y cómo ves tú que está la situación hoy día? El trabajo que está haciendo el ministerio, el gobierno. Sí, vemos que va avanzando en la línea correcta. El plan de emergencia habitacional hizo que se destinaran muchísimos recursos para la construcción de viviendas. Creemos que la diversificación es clave, la diversificación de mecanismos para poder acceder a la vivienda. Sin embargo, necesitamos mayor esfuerzo. Sabemos de que 260.000 viviendas es una meta ambiciosa. Sin embargo, no logra apalancar completamente el déficit habitacional que existe en el país. Y por lo tanto, esto se tiene que transformar en una política de Estado y no dependiendo del gobierno de turno. Muchas gracias, Pía, que estés muy bien. Muchas gracias, que estés muy bien. Si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo, Popeye. Renueva tu casa con Wale y aprovecha el despacho express de Wale.cl. En solo 24 horas tendrás tu producto. Promoción exclusiva para la provincia de Santiago. Wale. Vamos a las noticias. No te vayas, ya volvemos. Bio Bio TV.